Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. Ven a este lugar, este es tu hogar, esta es tu familia, aquí en Restauración. Y hoy aquí a ti adoraremos. Hechos capítulo 22. Y vamos a leer de este capítulo del versículo 4 en adelante, que dice de la manera siguiente: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aleluya. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron. Gloria a Dios. Y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Amén. Gloria a Dios. Dejamos hasta ahí la porción y voy a invitarle que oremos juntos. Y le decimos al Señor, Dios y Padre, que estás en los cielos, que estás en medio nuestro, te alabamos, te bendecimos en esta mañana, Señor, tu misericordia, al permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, porque no estamos aquí por nuestra fuerza, sino porque a ti te ha placido, porque tú nos has rescatado, Señor. Tú nos diste vida cuando estábamos muertos, y ahora, Señor, somos de tu propiedad. Por eso te ponemos delante de ti cada petición, cada problema que tu iglesia pueda estar atravesando, y a la vez declaramos fortaleza, liberación, sanidad, Señor, lo creemos. En el nombre de Jesús reprendemos todo estorbo del diablo, toda distracción. Que tu Espíritu Santo se mueva, que tu Espíritu Santo toque, que tu Espíritu Santo fortalezca, tu Espíritu Santo redarguya, rompa cadenas en esta hora. Declaramos que tu pueblo está en victoria, Señor. Se va esa tristeza, ese desánimo, esa pobreza, en el nombre de Jesús, porque contigo somos más que vencedores. Háblanos, que tu pueblo esté atento a la voz de tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús te damos, Señor, muchas gracias. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, tengan la bondad de sentarse.
por favor, si usted trajo su teléfono, que no lo dudo, apáguelo. O si va a grabar la predicación, póngalo de solo que vibre y ahí se va a grabar. Por favor, no se distraiga en esta preciosa mañana. Gloria a Dios, aleluya. Y quisiéramos estar meditando con la ayuda del Señor, aleluya, de que no debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Amén, aleluya. No debemos olvidar de dónde el Señor nos sacó. Gloria a Dios, aleluya. Y hemos querido tomar como base esta porción de la palabra de Dios, ya de que a veces por las diferentes circunstancias que es necesario atravesar en la vida, a veces como que si como iglesia a algunos se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, y muchos muchas veces piensan en volver hacia atrás cuando viene el tiempo de la lucha, o a veces cuando vienen tiempos de bonanza, cuando mucha parte de la iglesia se materializa. Se le olvida a veces, hermanos, de dónde el Señor nos ha sacado. Pero Dios no quiere que se nos olvide. Dios quiere que nos estemos recordando a veces, o Él mismo nos recuerda a través de diferentes situaciones que permite que lleguen a la vida del creyente. No sé si usted dice amén. Amén, aleluya. Digo esto a manera de introducción, pero para ir al pasaje que ahora hemos leído, del versículo que empezamos leyendo, del versículo 4, habla del relato de la conversión de Pablo. Aleluya, amén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se relata en más de 2 ocasiones, gloria a Dios, en la cual Pablo relata su pasado y la manera en que Jesús lo alcanzó, y de qué manera lo alcanzó, que no fue a través de la anunciación de los apóstoles o de los creyentes, o no fue porque los creyentes le hayan hablado de Dios, sino que él relata la manera como directamente Dios se le reveló, o la forma como Dios lo alcanzó, que dice que lo tiró al suelo y que lo llamó 2 veces, como casi siempre suele suceder. En esta oportunidad Dios le llamó, dice que escuchó la voz en hebreo y le dijo: Saulo, Saulo. Él entendía, porque era conocedor de la ley, sabía muy bien de que cuando Dios le habla a alguien, Dios a veces le habla casi siempre en 2 ocasiones. La Biblia nos narra algunos relatos o algunas porciones de cuando Dios llama a alguien, y una de ellas es en Primera de Samuel, en Éxodo capítulo 3. Si usted se recuerda cuando Dios llamó a Moisés, vamos a invitarle que abra su Biblia en Éxodo capítulo 3. Cuando usted lo tenga, dice amén. Gloria a Dios. En el capítulo 3, la Biblia nos narra,
Gloria a Dios. El versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. En primera de Samuel también, en el capítulo 3, cuando Dios llama a Samuel en el tabernáculo, la Biblia dice en el versículo 10, si usted desea leerlo, que Dios volvió a llamarle como en las otras veces anteriores y le dijo: Samuel, Samuel. Entonces el apóstol Pablo reconoció la voz, que no era voz humana, sino que era la voz del Todopoderoso, porque recuerde que él había sido criado bajo la tutela o enseñanza de Gamaliel. Entonces él reconoció la voz, que no era de cualquier hombre, sino que la voz de Dios. Y él narra que ahora estaba agradecido. Pero, amados hermanos, la Biblia dice en el versículo 4, el apóstol Pablo comienza a narrar la situación y dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Comienza narrando su vida pasada, comienza narrando su vida vieja, que él se escondía en una religión para asesinar a los creyentes. Por eso dice: perseguía yo este camino, o sea, el camino del pecado, el camino de maldad, el camino de la rebeldía, el camino de oposición en contra del mismo Dios, en contra del mismo Cristo. Él comienza narrando su testimonio acerca de su vida pasada, que este camino era hasta la muerte, como dice el versículo 5, que también el sumo sacerdote es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. En estos versículos, brevemente, el apóstol narra, hermanos, en qué pasos andaba cuando Dios se le apareció, cuál era su vida pasada, hermanos, sin Cristo, cómo él se dirigía sin Dios, a pesar de que él se escondía detrás de una religión, la cual lo único que hace es engañar al ser humano, confundir la vida del hombre y hacerlo religioso, hacerlo orgulloso, y solamente como suavizar un poco la conciencia, la situación, pero que al final sigue haciendo el mismo pecador, porque la religión no le lleva a tener un encuentro personal con Cristo, sino de buscar a Dios a la manera de cada quien. Pero no, hermanos, los lleva a tener un encuentro real con Cristo. Y el apóstol está narrando cuál era su situación antes de tener a Cristo en su corazón, antes de que Dios se le apareciera y lo tumbara del caballo, y le matara, le quitara ese orgullo. Aleluya. Pero esta es la narración en breves palabras de la vida de Saulo, que es su nombre en hebreo, pero que es el apóstol Pablo. Amados hermanos, pero aparte de la vida, o tomando como ejemplo la vida del apóstol Pablo, ¿cuál era nuestra vida antes de que Dios nos rescatara? ¿Cuál era
que usted y yo estábamos, hermanos, sin Dios, sin Cristo, sin esperanzas. ¿Cuál era su vida, hermanos? ¿Era una vida feliz? No. Quizás, hermanos, no eran algunos asesinos. Quizás no perseguían a la iglesia, pero sí éramos personas que, hermanos, nos oponíamos a la anunciación de la palabra de Dios. Quizás no éramos un asesino como el apóstol Pablo. Yo no sé cuál era su vida antes de venir a los pies de Cristo, o antes de que Cristo, amados hermanos, en su misericordia nos alcanzara y nos sacara de la muerte y nos diera vida y vida en abundancia. Pero ¿cuál era su vida antes de venir a los pies de Cristo? Aleluya. Quizás usted, como ya dije, no era un ladrón, pero sí éramos mentirosos. Quizás era un blasfemo. Quizás usted se oponía al evangelio. Usted no quería saber nada de Dios, nada de la predicación de Cristo. Usted se basaba en la religión y se molestaba cuando se le hablaba de que solamente Cristo es el único medio por el cual el hombre puede ser salvo. ¿Cuál era su reacción ante esa anunciación? Usted, hermanos, su reacción era positiva, su reacción era, hermanos, favorable, y recibía la palabra. ¿O era usted de los religiosos que se oponían y decía que no tenía necesidad, que ya usted tenía una manera de creer en Dios a su manera, pero que llevaba una vida de pecado, era un mentiroso, no podía, amados hermanos, hablar, sino lo hacía con palabras, como dice la Biblia, palabras ociosas, su manera de vivir? Yo no sé cuál era su estado, su forma de conducirse antes de que Cristo, hermano, lo rescatara de las garras del diablo. ¿O usted no ha sentido una diferencia, hermanos, entre antes de ser creyente y ahora que somos nuevas criaturas? Diga gloria a Dios si quiera. Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Yo lo único que sé es de que no éramos buenas piezas. Algunos hermanos, bueno, casi todos, mentirosos, borrachos, idólatras, drogadictos, y así sucesivamente. Se entretenían en juegos de azar, en mi país le dicen chileadores, o esos que jugaban con barajas, etcétera, etcétera. Lo único que sé es de que nuestra vida vieja, pasada, estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza. Es más, la Biblia dice, hermanos, que estábamos muertos. Así como la vida del apóstol Pablo era conocedor de la ley, pero no tenía a Cristo, se escondía en una religión. Nosotros también éramos peores, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No éramos, hermanos, cosas agradables, no servíamos de ayuda para nada. La Biblia dice que éramos como llaga podrida, algo, hermanos, a punto de descomposición. Pero gracias a la misericordia de Dios, eso es, hermanos, lo que la Biblia dice, que antes andábamos en esos caminos en los cuales adorábamos imágenes, en las cuales, hermanos, seguíamos a dioses que son para el mundo. Aleluya. Pero nosotros creemos y sabemos que hay un solo Dios verdadero. Aleluya, quien es digno de ser alabado. Amén, hermanos. Esos otros que la gente llama dioses, ellos se los han inventado. Amén, hermanos. Pero ¿cuál era su vida antes de venir
a los pies de Cristo, que está maldicho antes de venir, porque no venimos nosotros, fue Dios quien nos trajo en su misericordia. Otro aspecto importante, hermanos, que es importante o necesario meditar, es, hermanos, cómo obró Dios en su vida. La Biblia dice que el apóstol Pablo, el versículo 6, dice que aconteció, si gusta leerlo por favor conmigo, o alguien que me lo lea, el versículo 6, cómo obró Dios en su vida, hermano. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Gloria a Dios. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Gloria a Dios. Lo voy a repetir, dice, pero aconteció que yendo yo, o sea Pablo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Esa era la situación en la que el apóstol Pablo se encontraba, y narra cómo fue que Dios obró en su vida, qué acción el Señor tomó, qué medio Dios utilizó para alcanzar al apóstol Pablo. Él dice que estaba en una condición deplorable, una condición de pecado, entregado a la maldad, persiguiendo a la misma iglesia. Dice, camino a Damasco, de tal manera, hermanos, que cuando escuchó la voz de Dios, no le quedó más que reconocer y decir, ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa es la vida, hermanos, la situación en la cual el apóstol Pablo se encontraba, hermanos, en el momento cuando dice la palabra de Dios, hermanos, que se le apareció esa luz que lo cegó, esa luz que doblegó su orgullo, esa luz, amados hermanos, que lo tiró al suelo literalmente. Gloria a Dios. Esa es su situación, hermanos. Los pasos en los que él andaba eran deplorables, eran camino a la destrucción, era su corazón solamente a hacer el mal, y en el caso de él, a la misma iglesia. Pero el Señor le dio esa explicación de que no era con la iglesia que él, a la cual, él perseguía, sino que estaba persiguiendo al mismo Jesús, al mismo Señor, al mismo Rey de Reyes, al mismo que había muerto y que había resucitado, porque le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, diciéndole, no persigues a mi pueblo, sino que me estás persiguiendo a mí. Esa era la vida, eso era el estado en que Pablo, hermano, se encontraba cuando Dios se le reveló, cuando Dios se le apareció. Pero ¿cómo fue la manera, hermanos, en que Dios se le reveló a usted? ¿Qué estaba haciendo? ¿Hacia dónde iba usted? ¿Qué era el momento que usted, en el cual usted se encontraba cuando Dios, hermanos, se lo alcanzó, cuando Dios se le reveló? O sea, antes de venir a Cristo, si usted se recuerda cuál era su situación en ese momento, la situación que estaba, hermanos, viviendo usted, de qué manera Dios lo alcanzó, cuál fue el medio que Dios utilizó para revelársele a su vida. Fue a través de una persona, fue o quizás a través de alguna situación difícil. ¿Qué estaba usted haciendo? ¿O estaba tirado en la calle donde Dios lo recogió? Amados hermanos, andaba usted en las pandillas, yo no sé,
en la drogadicción, no sé, en la prostitución, no sé en qué área, no sé qué estaba haciendo usted. Lo único que sé es que estábamos engañados, estábamos muertos, estábamos sin Dios, hermanos. Nuestra vida estaba al borde de la destrucción. El diablo, y que el Señor lo reprenda, amados hermanos, había puesto su pata, su garra sobre nuestras vidas y no nos dejaba levantar. Tenía el control, tenía el dominio de nuestra vida. Esa era la situación en la cual usted y yo estábamos cuando Dios dice en su palabra que éramos pecadores, que nadie, no dice ahí que nadie daba ningún 5, eso lo digo yo, nadie daba ni siquiera un centavo, no valíamos nada. Algunos estaban ya destituidos de la sociedad, algunos literalmente estaban muertos físicamente, ya no se diga espiritualmente, pero Dios, hermanos, usó su misericordia, aleluya. Dios mostró su amor. Denle ese aplauso a Dios en esta mañana, aleluya. Él es digno. Lo único que sé, hermanos, es que estábamos destruidos, estábamos a la intemperie, estábamos a punto de morir, estábamos encadenados con cadenas que no se logran ver humanamente, engreídos, metidos en todo lo malo que el mundo ofrece, en todo el daño que Satanás, hermanos, causa en la humanidad. Allí nos tenía, pero dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Aleluya, y a su nombre. Usted y yo éramos dignos de muerte. Nosotros no merecíamos que Cristo extendiera su brazo de misericordia y nos sacara del lodo cenagoso, usted y yo. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, aleluya, y estaban destituidos de la gloria de Dios. No había nadie, hermanos, que quisiéramos buscar a Dios. Todos merecíamos la muerte, todos merecíamos morir, aleluya, y muchos estábamos ahí, quizás ya, hermanos, conformes que íbamos a seguir sufriendo, que íbamos a morir. Muchos estaban, hermanos, tirados literalmente en la calle. Muchos, hermanos, estaban en las drogas, ya habían perdido aún el conocimiento, no podían razonar, no podían gobernar su mente, habían perdido, amados hermanos, el valor que tiene la vida. Ya para muchos la vida no tenía sentido, aleluya. Pero entonces, cuando pensaron que ya no había razón para vivir, fue en ese instante cuando Dios, a lo mejor a través de una enfermedad, a través de un momento difícil, a través de otra persona, a través de un accidente, Dios, hermanos, le hizo recapacitar, le hizo sentir esa necesidad, que sin Cristo no éramos nadie, que estábamos muertos. Fue esa situación, yo no sé cuál fue la situación que Dios utilizó para revelársele a su vida, para rescatarle del lodo cenagoso. Yo no sé qué fue, o la situación en la cual usted se encontraba. Lo único que sé, amados hermanos, que fue la misericordia de Dios. Aleluya. Y cuando estábamos en ese estado de descomposición, en ese estado de muerte, en ese estado de religiosidad, Pablo iba hacia Damasco, hermanos, a secuestrar, a matar, a meter preso a la misma iglesia. ¿Usted que a dónde iba? A seguir pecando, a seguir tomando droga, ingiriendo alcohol, a seguir blasfemando, a seguir hablando palabras ociosas. ¿A qué estaba haciendo? Pero yo no sé cuál fue la situación que Dios utilizó. Lo único que sé que le hizo entrar en razón, hermanos, entró su palabra como una espada de doble filo a través de esa situación
usted y yo éramos seres inservibles, que no valíamos nada, pero nos hizo reconocer que Él vino a morir por usted y por mí, que derramó esa sangre, aleluya, en la cruz del Calvario, amados hermanos, y nos hizo reconocer que estábamos muertos, pero nos hizo reconocer que Él murió y resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, aleluya, y que pronto viene por su iglesia, pronto viene por nosotros, aleluya. Entonces ahí, hermanos, Él, como tiró a Pablo, también nos doblegó. Antes estábamos ciegos, ahora hemos visto la luz, ahora estamos en la luz. Antes estábamos en las tinieblas, ahora su luz admirable nos sacó de las tinieblas y nos puso sobre roca firme, dice la palabra de Dios, aleluya. Entonces, hermanos, humillados delante de Él, pero fue porque Él nos tocó, fue porque Él se nos reveló, fue porque Él nos alcanzó, aleluya, en su misericordia. Le dijimos, Señor, perdóname, Señor, yo no merezco vivir, Señor, yo no merezco la vida, pero si tú puedes hacer algo, Señor, yo creo que tú moriste por mí, yo creo que esa sangre tiene poder para cambiarme. Y fue entonces que entró Dios, aleluya, en nuestros corazones. Le pedimos perdón y le dijimos, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Toma el control de mi vida, aleluya. Y fue entonces cuando nuestra vida cambió, cuando nuestra vida tomó un rumbo diferente. Y quizás, como el apóstol Pablo, le dijimos, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aleluya. Cuando Dios extendió su mano y nos sacó del lodo cenagoso, aleluya, y nos ha puesto sobre tierra firme, nos ha hecho nuevas criaturas, aleluya, porque si alguno está en Cristo, nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, y esa vida vieja quedó en el pasado. Ese aplauso al Señor, usted está agradecido, aleluya. Gloria a Jesús. Su misericordia es incomparable, es tan grande, Gloria a Dios. que siendo usted y yo malos, perversos, todo eso, lo que usted era, a Dios no le importó, Gloria a Dios. pudo más su misericordia Gloria a Jesús. que lo que usted y yo habíamos hecho. Hermanos, Dios es tan grande, el poder de Dios, su misericordia es tan grande, no, y que no importa que tan grande el hombre haya decaído en su maldad, en su pecado. No importa que tan duro sea el corazón del hombre. No sé cuándo dicen amén. Si es de piedra, Dios lo quiebra y lo convierte en un corazón de carne apacible, manso, nuevo. Si era un blasfemo, ahora alaba a Dios. Para Dios no hay nada imposible, no hay vida que Dios no pueda alcanzar. Este hombre merecía la muerte. Usted y yo merecíamos la muerte. No hicimos nada para que Dios nos salvara. Dios así también puede y lo está haciendo, siguiendo transformando, amados hermanos, las vidas. Dios sigue salvando, Dios sigue rescatando, Dios sigue rompiendo cadenas, porque bien dice la palabra de Dios, amados hermanos, que su misericordia es mejor que la vida. De donde Dios nos ha sacado, amados hermanos, de donde su amor, su misericordia nos sacó, no importó el estado de muerte, no importó el estado de descomposición, no le importó las blasfemias que nosotros hacíamos, no le importó la oposición que nosotros poníamos, resistíamos al llamado de Dios. A Dios no le importó esa rebeldía, a Dios le importó su misericordia.
hermanos, por nosotros cuando Él nos sacó, aleluya. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en agradecimiento de la nueva vida que Dios nos ha otorgado? Aleluya, en agradecimiento de las victorias, aleluya, que Dios nos ha dado, nos ha librado de tanta batalla, nos libró de ir a parar a ese lago que arde con fuego y azufre, nos libró de la maldición del diablo y nos hizo libres, pero libres para adorarle, libres para servirle, libres para darle la honra y la gloria a Él. Den ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Nos hemos puesto a pensar de dónde Dios nos sacó. O muchos están pensando en regresar, en volver al mundo. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuál es el agradecimiento que tenemos hacia Dios? ¿O será que no hemos entendido la magnitud de donde Dios nos sacó? No hemos entendido lo que Él pagó por nuestras vidas y estamos pensando en volver atrás. ¿Cómo andamos delante de Dios? ¿Le estamos sirviendo por agradecimiento? ¿O le hemos dicho como el apóstol Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aleluya. Lo que dice en el versículo 10: y dije, ¿qué haré, Señor? El capítulo 9 dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. El Señor lo mandó a los gentiles. El apóstol Pablo sufrió. El apóstol Pablo dedicó su tiempo, su vida en agradecimiento. Él mismo dijo que él no merecía ser llamado apóstol. Él se entregó personalmente, hermano, su propia vida en servicio a Dios, en agradecimiento. Sí pasó luchas, dificultades, eso es normal en la vida del creyente mientras el Señor no venga. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Le estamos sirviendo a Dios por agradecimiento a la vida que nos ha dado. Le estamos obedeciendo a su palabra. Nuestra vida, hermanos, es una vida llena de agradecimiento a Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Usted está agradecido con Dios? Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿O ya no se acuerda cómo lo tenía el diablo y que el Señor lo reprenda? ¿Ya no se acuerda que no lo dejaba levantarse? ¿O será que por las situaciones del mundo muchos corazones se han engrosado, han puesto su mirada no en Cristo sino en el hombre? Yo no lo sé. Y se han vuelto otra vez orgullosos. Yo no sé de qué manera nosotros estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él hizo y está haciendo y seguirá haciendo en la vida del creyente. Nos mantenemos firmes, aleluya, en su palabra. Le estamos obedeciendo o ya queremos volver a la religiosidad. ¿Cuál es nuestra acción actual? Que estamos ahora, hermanos, a punto de que la trompeta suene. ¿Cuál es nuestra situación actual? Estamos tratando de vivir una vida agradable a Dios, santificándonos cada día, no con nuestra fuerza, sino por su misericordia. Nos hemos doblegado, de verdad le entregamos todo a Dios. Cuando le dijimos: Señor, ¿quién eres, Señor? Aleluya. Cuando le dijimos: Señor, te entrego mi vida, mi ser, mi familia, Señor, perdóname. Cuando usted le dijo: Señor, gracias porque me has dado vida. O ya no se acuerda usted cuando sintió que se le quitó ese peso de encima. Ya se le ha olvidado y ahora muchos quieren llevar una vida, hermanos, mediocre. Aleluya, delante de Dios. ¿Cómo estamos ahora en día?
¿Será que su corazón, no el de usted, sino el de algunos, se ha engrosado, hermanos, por las cosas de este mundo? Es tiempo, amados hermanos, que usted pueda tomar un momento y reflexionar y pensar, aleluya, ¿cómo estamos hasta este día? ¿Será que todavía estamos agradecidos con Dios por lo que Él hizo? Cuando rompió nuestras cadenas, ya se nos olvidó y queremos llevar una vida de religión nada más, de apariencia. Yo no lo sé. Lo único que sé es que le debemos a Él nuestra vida. Es que por su misericordia estamos aquí. Es por su gracia, es por su grande amor. Aleluya, amados hermanos, es que estamos en pie, porque si estamos aquí hasta este momento, no ha sido por nuestra fuerza, no ha sido por su inteligencia, ha sido por la gran misericordia de Dios, amados hermanos. Ha sido porque Él nos ha sostenido, su gracia nos ha sostenido. Aleluya, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, porque su amor, desde cuando nos cambió, desde cuando nos rescató, ese amor no ha cambiado. Su amor hacia usted sigue siendo el mismo. Él le sigue amando como ese amor que usted sintió el primer día cuando, aleluya, aceptó a Cristo, como el primer día cuando Él le recibió, aleluya, e hizo de usted una nueva criatura, aleluya, como el primer día cuando Él, hermano, llegó y se metió a su corazón. Ese mismo amor que no vio su maldad, que no vio nuestra maldad, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, ese amor sigue vigente en nuestras vidas. Es ese amor que nos sigue sosteniendo, es ese amor que nos sigue impulsando a venir a buscar su rostro, su presencia, hermanos. Es ese amor que nos motiva a seguir adelante. Es ese amor que cuando estamos en tiempos difíciles nos llama, nos habla y nos dice: no tengas temor, yo estoy contigo, yo soy el mismo que te rescaté, que te salvé, que te saqué del lodo cenagoso. Yo soy el mismo, no temas, sigue adelante, porque un poquito más y yo voy a venir, dice el Señor. Pero mientras tanto tenemos, hermanos, que estar agradecidos con Él, sirviéndole a Él, estando agradecidos, aleluya, con Él, doblegar nuestra vida, nuestro orgullo a Él, a Cristo, y aprender siempre a darle la honra y la gloria a Dios. Es tiempo, aleluya, de meditar. Dele ese aplauso a Él, aleluya. Es tiempo, amados hermanos, que los que no están firmes se afirmen, que ya no estén jugando, que ya no le estén echando la culpa a medio mundo. Reprenda al diablo y venga, aleluya, a los pies de Cristo. Si ha perdido ese amor, si ha dejado de sentir ese amor, mejor hoy reconcíliese antes de que sea demasiado tarde, porque lo que Dios hizo por usted y por mí, amados hermanos, no fue fácil. Dios no merece que le fallemos. Dios merece que seamos agradecidos con Él. Hoy ya se aburrió de ser cristiano, ya se aburrió de ser creyente. Todo el tiempo tenemos que estar fervorosos, alegres, gozosos de que Dios nos haya salvado, de que Dios nos da un nuevo día, una nueva oportunidad para glorificarle, amados hermanos. Ya la vida vieja quedó atrás, ya hemos resucitado espiritualmente a una nueva vida, pero andemos como tales entonces. Y todo es posible con la vida que usted lleva, que sea agradable delante de Dios, pero todo es posible con la ayuda de Dios. Cierre sus ojos en esta hora. Démosle gracias al Señor. No tenemos cómo pagarle,
No tenemos cómo pagarle, amados hermanos. El apóstol Pablo, aleluya, da su testimonio, pero también su testimonio aparece con acciones en la Biblia, que él dio su vida, estuvo encarcelado, estuvo preso, pero no dejó de testificar. Dios lo mandó a los gentiles a anunciarles las buenas nuevas de salvación. Llevó una vida de agradecimiento a Él, delante de Él. Cuando hay una vida agradecida, hermanos, cuando hay un corazón agradecido, no importa los problemas, no importa las dificultades, sabe que su Redentor vive, sabe que Cristo le ama. Aleluya, cuando hay una vida agradecida, usted se recuerda, aleluya, que donde usted estaba, donde yo estaba, de donde nosotros estábamos, nadie lo pudo hacer, sino solamente el poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, sigue adelante, iglesia, sigue adelante agradecida con aquel que te dio la vida, aquel que te compró con su sangre preciosa. Pero si en medio nuestro en esta hora hay vidas que aún no han recibido a Cristo, yo no sé cómo usted se encuentra. Lo único que sé es que Cristo le ama, que hay misericordia para usted. Aleluya, aleluya.